El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien. El presidente Lasso decía al inicio de este espacio, el día de hoy está cerrando su tercera semana de gobierno. Siento que todavía no tenemos claridad sobre cuál va a ser el norte en el ámbito de minería del presidente Lasso. O sea, hacia dónde va a apuntar la posición del gobierno del presidente Lasso en cuanto a la política minera. Y hay un tema fundamental. ¿Qué va a pasar con base en esa política minera? ¿Qué va a pasar con la aplicación del resultado de la consulta popular, a través de la cual los cuencanos se pronunciaron sobre 5 preguntas asociadas justamente a 5 ríos que son circundantes a la ciudad de Cuenca y sobre los cuales hay un pronunciamiento expreso de que se prohíba la minería metálica en esas zonas de recarga hídrica de esos ríos, de los 5 ríos que circundan Cuenca. La semana anterior estuvo aquí en esta mesa de trabajo la presidenta de la Cámara de Minería, la señora María Eulalia Silva. Hoy vamos a conversar con Paola Ortiz, quien es vocera del Cabildo del Agua de Cuenca y que nos acompaña acá justamente en este espacio. Paola, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días a su distinguida audiencia. Le agradezco mucho el espacio. A usted por atendernos. A ver, primero quiero pedirle una reacción a la postura adoptada la semana anterior por la presidenta de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, sobre la situación minera del país. Paola. Gracias, Fabricio. Hay varios puntos que mencionó la señora María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, de manera bastante irresponsable. Entonces voy a mencionar 3 y sobre esos quiero desarrollar la entrevista para que las personas que nos escuchan, sobre todo en Quito, tengan información de manera más clara y más cercana a lo que está sucediendo en realidad, tanto en Cuenca como en otras provincias, porque debo insistir en que esto no es un problema nada más aislado en Cuenca, sino que está ocurriendo en muchos puntos del país y por eso se ha visto el nivel de conflictividad social alrededor de puntos en los que la industria minera pretende asentarse con proyectos de distinta escala. A ver, un poco para contextualizar a la gente que nos está escuchando. El 7 de febrero pasado, en las elecciones de primera vuelta, en todo el país elegimos presidente, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos. Pero en la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca, recibimos una quinta papeleta. Esta papeleta nos preguntaba si estamos de acuerdo o no con la prohibición de la explotación minera metálica de gran escala para 4 ríos y de mediana escala para uno de los ríos en las zonas de recarga hídrica delimitadas por la empresa encargada de la dotación de agua potable para Cuenca, que es de etapa EP, sí o no. Y a pesar de que tuvimos casi todo en contra, porque todo este proceso y la pequeña campaña que pudimos hacer se dio en pandemia, entonces ustedes comprenderán las muchísimas limitaciones que tuvimos. A pesar de todo eso y de, por supuesto, una potente campaña minera en contra del voto por el agua, pues el 80% de Cuenca, el 80% de todo el cantón Cuenca, dijo sí a la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. Entonces, esta no es una cifra cualquiera, y aquí debo decir, con todas las limitaciones que hubo, mucha gente llegó ese día a la urna y apenas estaba enterando que había consulta popular por el agua. En otras condiciones, tal vez sin pandemia, ese porcentaje no habría sido 80%, habría sido mucho más. Mucho más alto. Pero con esas condiciones ganan con el 80%, Paola. Así es, Fabricio. Entonces, este es un mensaje potente. Esta es una cifra arrolladora, un voto arrollador por el agua. Y aquí quiero un poco explicar por qué ese voto tal vez muchas personas en Quito no comprenden.
y incluso nos, nos tachan como muchos voceros del sector minero como atrasapueblos, como incluso nos vinculan con la minería ilegal y disparates así parecidos. A ver, lamentablemente en todo el país se han entregado para explotación minera metálica concesiones no en ecosistemas degradados, no al final de las cuencas hidrográficas de las zonas más bajas, no en sitios aislados, sino en fuentes de agua, Fabricio, y a toda la audiencia que nos escucha. En esto quiero ser enfática. Se han entregado concesiones en puntos que están antes de tomas de agua para comunidades, para animales, para poblaciones enteras, como fue el caso de la ciudad de Cuenca. Las concesiones mineras dadas en el cantón Cuenca están en el páramo de Quimsacocha, que mucha gente lo habrá escuchado antes, donde está ubicado el proyecto Loma Larga. Y este páramo es el que da agua a una de las plantas de agua de etapa EP, de la empresa encargada de la dotación de agua para Cuenca. Y esto es escandaloso, es sumamente irresponsable y demuestra que sin criterios técnicos, sin criterios ambientales, sin prelación del agua, se han entregado estas concesiones. Por años, mis compañeros en las comunidades, aquí mismo en la ciudad de Cuenca, han dado una lucha ejemplar contra esta situación y finalmente desembocó en que el 7 de febrero acudamos a ejercer nuestro derecho a que se nos pregunte sobre el futuro de nuestra agua y nuestra tierra, debido a la irresponsabilidad en el manejo de las concesiones, pero también al privilegio que han tenido capitales mineros sobre el derecho al agua. Ahora bien, Paola, con este pronunciamiento popular del pasado 7 de febrero, que fue en el marco de la primera vuelta, ¿cómo se debe instrumentar en la práctica la decisión de los cuencanos de que no se dé la actividad minera en las zonas de recarga hídrica de estos 5 ríos? O sea, tiene que haber, no sé si a nivel municipal tiene que pedirse una ordenanza, o a nivel gubernamental un decreto ejecutivo, o a nivel ministerial un acuerdo ministerial. ¿Cómo se debe instrumentar esto, Paola? Gracias, Fabricio. Tenemos que seguir dos etapas. La primera, que claro, son paralelas, no una primero y la otra después, dos etapas paralelas. La primera es que el Consejo Cantonal, la alcaldía del cantón, tiene que acoger los resultados de la consulta, lo que mandamos en la consulta, e incorporarlo al plan de ordenamiento territorial y al plan de uso y gestión del suelo. Estas dos herramientas que probablemente estén terminadas este año. Y la otra etapa es la delimitación definitiva de las zonas de recarga hídrica. El documento que fue presentado a la Corte Constitucional, que fue trabajado muy sesudamente por un equipo multidisciplinario durante meses, y que por supuesto fue acogido por el Consejo Cantonal de Cuenca, pues la Corte Constitucional lo recibió y lo vio constitucional. Por eso es que nos aprobó la consulta popular. Constitucionales, más del 85% de los considerandos y las 5 preguntas presentadas. Y una de las puede decirse condiciones para la aprobación de esta consulta fue que tras las votaciones sean la Autoridad Nacional del Agua, en este caso el nuevo Ministerio del Agua, el Ambiente y Transición Ecológica, la empresa Etapa y el Consejo Cantonal, quienes tienen que entregar a la ciudadanía la delimitación definitiva de las zonas de recarga hídrica. Esta delimitación no es ajena a lo que ya hemos hecho como Cabildo por el Agua, como Ellas Unidos Cuenca, porque, como dije, Fabricio, quienes trabajamos ese proyecto de consulta y quienes lo acogieron, somos un equipo muy comprometido y capaz de tanto de deshacer los argumentos bastante deleznables del sector minero, en este caso de la señora María Eulalia Silva, como de poder marcar la pauta en estos procesos que son la delimitación definitiva de las zonas de recarga. Y aquí
acotar a la pregunta anterior, la señora María Eulalia Silva en su intervención de la semana pasada en Radio Majestad mencionó, entre otras cosas, que las comunidades, que las zonas de influencia sí están de acuerdo con los proyectos de minería en sus territorios, pero basta ver la situación del Cantón Cuenca, de la provincia de la Suay, para hacer creer esto que es una mentira. Usted recordará, Fabricio, que en marzo de 2019 se dio la consulta popular, perdón, de 2018, la consulta popular de Girón. Perdón, 2019, marzo de 2019, la consulta popular de Girón. En ninguna parroquia, en ninguna sola mesa, ni siquiera en la comunidad de San Gerardo, que fue tan mencionada por la señora María Eulalia Silva, ganó la minería. Ganó el sí a la explotación de Quimsacocha. Igual fue en el Cantón Cuenca, ni siquiera en la parroquia Molleturo, que ha sido tan asediada por el sector minero. En ninguna parroquia, en ninguna sola mesa, en ninguna comunidad ganó la minería. Es decir, la señora María Eulalia Silva se presenta a distintos espacios a decir lo contrario. Y si vamos a la realidad, pues la gente, Quito, puede sentir, puede ver lo que en realidad está pasando. Así que pues rechazamos esas palabras de la Cámara de Minería en la voz de la señora María Eulalia Silva, y por supuesto rechazamos las interpretaciones antojadizas que pretenden hacer a la consulta popular. Ustedes, Paola, son antimineros, se oponen totalmente a la minería. ¿Ustedes no creen en la posibilidad de una minería responsable, una minería que preserve las fuentes de agua, etcétera? ¿No creen ustedes en eso? No somos antimineros, pero sí nos oponemos rotundamente al desarrollo de la industria minera metálica en zonas de recarga hídrica, fuentes de agua, zonas agrícolas, bosques, todo tipo de bosques que tenemos en el país. Y esto, como Ecuador es un país es el primer país con mayor número de ríos en el mundo, el país más biodiverso del planeta, pues casi que no deja lugar para el desarrollo de esta industria, porque somos el país más densamente poblado de Sudamérica. Casi que no hay fuente de agua que no sea aprovechada por una población. Y ahí en esta situación, en este contexto, pues la autoridad nacional tiene que simplemente aplicar la prelación del agua. Y frente a eso, pues no se puede dar paso al desarrollo de la industria minera metálica. Y aquí, como le decía Fabricio, queremos rechazar de manera enfática las interpretaciones antojadizas que se quieren hacer de la consulta popular de Cuenca con el fin de legitimar la minería en este cantón. Y es que los resultados de la consulta popular aplican a todo proyecto, a toda concesión que no haya empezado la fase de explotación hasta el día de la consulta. Por el contrario, se dice desde el sector minero, desde la señora María Eulalia Silva, por ejemplo, en el espacio de la semana pasada, que las concesiones dadas no se tocan, y eso es completamente falso. Nosotros se nos preguntó a todo el Cantón Cuenca si estamos de acuerdo con la fase de explotación, con la prohibición de la explotación. Ganó de manera arrolladora el sí a la prohibición de la explotación. Y las fases de minería, prospección, exploración, explotación, son distintas jurídica y administrativamente. Es decir, yo entiendo que tiene que hacer las relaciones públicas del sector minero. Entiendo que tienen que dar cierto tipo de declaraciones, cumplir tal vez un programa, pero no esperen que nosotros, de manera organizada, de manera muy respetuosa, pero sobre todo enfática, rechacemos tanto sus interpretaciones para violar la voluntad popular, como sus afanes para continuar con este proyecto en el cantón. Pero al final, tanto ustedes cuanto ellos pueden ejercer su libertad de expresión, interpretar como consideren una decisión. Al final, alguien tiene que justamente ejecutar ese pronunciamiento popular. A eso me refería cuando le hice en la pregunta anterior quiénes deben hacer cumplir el resultado de la consulta popular. Porque digo, ustedes pueden tener una posición, la gente de la Cámara de Minería otra, pero tiene que haber un marco regulatorio, Paola. Por supuesto, eso ya lo hizo la Corte Constitucional, estimado Fabricio y a la audiencia. Eso lo hizo la Corte
y efectivamente dio paso a las preguntas, nos dijo que el documento que presentamos es constitucional, lo que estábamos pidiendo es constitucional, dio paso a la consulta popular, ya nos pronunciamos, Cuenca ya decidió y dijo sí a la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos. Y para ahora ya efectivizar la consulta, tenemos que pasar esas dos etapas que le mencioné. La primera, la incorporación de los numerales respectivos en el PDOT y PUCS, y la delimitación final de las zonas de recarga, de la que estamos muy pendientes porque no pensamos perder en una mesa técnica todo lo que hemos ganado con años de lucha de mis compañeros y compañeras, y por supuesto de esta última etapa que hemos tenido acá en Cuenca. Y aquí una cosa, si me permite, Fabricio, quiero preguntar a su audiencia, ¿qué haría Quito si los ríos de donde se abastece para agua potable, los ríos que a ustedes les permiten abrir la llave y tener agua, poder asearse, poder tener su vida normal, qué harían ustedes si esos ríos, si el nacimiento de esos ríos, si esos páramos fueran concesionados para reventarlos con explotación minera metálica? Oiga, le pregunto una cosa a propósito de una alerta que me envía un oyente y que le agradezco, un oyente que además es abogado, y me dice que el título minero otorgado por el Estado otorga derecho a explorar y a explotar. Digamos, si es que ya hay alguien, un sector, una empresa que tiene ese título minero, que le otorga el derecho para explorar y para explotar, ¿qué va a pasar justamente con esa concesión? Fabricio, aquí vale, gracias por la pregunta porque vale la aclaración. En el momento en que una persona, una empresa accede a esa concesión, a ese título minero, efectivamente el título le dice para posteriormente llegar a la exploración y luego a la explotación, pero no le da el derecho para explotar de buenas a primeras. Tiene que pasar por distintas etapas y sobre todo cumplir requisitos para llegar a esas fases de exploración y explotación. Y si no cumple esos requisitos, simplemente el derecho le es revocado. Es decir, el que tenga la concesión no le faculta al día siguiente empezar la fase de explotación. Tiene que cumplir requisitos y si no los cumple, pues simplemente no puede continuar con la concesión. Y aquí una cosa en la que quiero ser enfática: accede a la concesión a un título minero, pero lo que tiene es el derecho sobre posibilidades, sobre cifras no exactas, sobre deseos de que el yacimiento efectivamente esté ahí, rinda de tal o cual manera, de que el precio sea tal o cual en el mercado internacional. Pero sobre esas posibilidades está el derecho, primero, a decidir, a que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a decidir sobre nuestro futuro, y segundo, el acceso humano al agua, a vivir en un medio ambiente sano, y sobre todo a que no se ponga sobre nuestros derechos las posibilidades de una empresa. Pero, y con esto termino, Paola, ¿no se supone, digamos, en estricto rigor jurídico, no se supone que las cosas en derecho rigen para el futuro, o sea, no tienen carácter retroactivo, y que este pronunciamiento legítimo de los cuencanos debe aplicarse para concesiones futuras y no para quienes hoy ya tienen estos títulos, estas concesiones que les permiten explorar y explotar? Paola. Gracias, Fabricio. Muy valiosa la pregunta porque hay mucha confusión al respecto. Efectivamente, nosotros coincidimos con que los resultados de la consulta no son retroactivos. Es decir, no se aplican a proyectos que ya hayan empezado la fase de explotación. Sí se aplica a todo proyecto y concesión que no haya empezado la fase de explotación. Es decir, no nos estamos yendo en contra de la irretroactividad de la ley, sino estamos siendo sumamente precisos y exactos. Los resultados de la consulta no son retroactivos, por lo tanto no se pueden aplicar a proyectos y concesiones que ya hayan empezado fase de explotación. En el caso del Cantón Cuenca, el único proyecto que empezó fase de explotación es el proyecto Río Blanco, que como todo el país sabrá, fue detenido por que no cumplió requisitos para continuar con la fase de explotación y sobre todo
por la resistencia y el rechazo total al desarrollo de esa industria en la zona. Y aquí me permito acotar algo importante. Lamentablemente desde muchas voces se dice que si no hay minería ilegal, si no llega la gran empresa, pues nos vamos a ver inundados de miles de mineros ilegales y todo va a ser un caos, algo similar a los episodios tristes que se vivieron en Buenos Aires, y es totalmente falso. Yo creo que eso le pueden decir a personas que, por supuesto, no tienen la obligación de saber cuál es la realidad en el sector, pero lo que pasa es que hay yacimientos cuya explotación, por decir de alguna forma, de pequeña escala o ilegal, son inviables de explotarse técnica y económicamente. Es decir, el proyecto en Loma Larga el yacimiento empieza a más de 120 metros de profundidad. Es inviable técnicamente su explotación artesanal o ilegal. Entonces, no pretendan engañarnos, por favor, y a la ciudadanía que no tiene que enterarse de estos detalles para sembrar esta política del terror, de que si no hay minería legal en nuestras fuentes de agua, pues nos invadirán miles de mineros ilegales. Mire, el proyecto Loma Larga tiene el yacimiento plenamente identificado más de 12 años y no hay rastro de minería ilegal, porque hay yacimientos que simplemente no pueden explotarse de esa manera. Su profundidad, sus particularidades no se pueden hacer de esa manera. Correcto. Y así hay muchos otros casos en el país. Correcto. Gracias por el tiempo, Paola. Me queda clara su postura en torno a la forma como desde su óptica y desde la óptica del Cabildo del Agua de Cuenca que usted representa, creen que se debe interpretar justamente y aplicar el resultado de la consulta popular del pasado 7 de febrero. Gracias, Paola. Que tenga un buen día. A usted, muchas gracias, Fabricio. Y a su audiencia un buen día. Muy amable. Paola Ortiz, vocera del Cabildo del Agua de Cuenca, con su visión sobre la actividad minera, así como también el resultado de la consulta popular del domingo 7 de febrero pasado, donde los cuencanos se pronunciaron, tomaron una decisión respecto de la actividad minera en las zonas de recarga hídrica de 5 ríos circundantes a la capital de la provincia de Azuay. Este tema, pese al pronunciamiento popular, genera polémica, y por eso tanto la entrevista de la semana anterior que hizo Silrat a la presidenta de la Cámara de Minería y esta entrevista que le acabamos de hacer a Paola Ortiz. 8 de la mañana con 11 minutos. Esto es A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.